Buenas tardes, tres. Esta sería la tercera parte de la clase. Discúlpenme, pero me cuesta ser breve, me cuesta ser, sí, resumido, breve, así que les pido perdón. A los que no entendieron, van a ver que en el primer video aparezco yo con un aspecto de profesor loco de Astro Boy, y después fui obligado a acicalarme un poco, por lo cual, si encuentran graves diferencias, es que me obligaron a cortarme el pelo y ese tipo de cosas cuando vimos el primer video. Arrancamos con la tercera parte de la clase y vamos a tratar de empezar con la primera parte de la Revolución Rusa. Ya hemos hablado en la anterior de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en el lado occidental. Hemos hablado de las condiciones de la Rusia zarista, la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX y los partidos políticos y su desarrollo, y vamos a empezar a tratar de hablar de lo que todos conocemos y que sería la frutilla de este postre, de lo que nosotros conocemos como la Revolución Rusa, que es la primera revolución obrera del siglo XX. Algunos pueden pensar que es como casi la única obrera propiamente obrera. Después ha habido una sucesión de revoluciones de diverso calibre, carácter y situación que pretendían reproducir esa revolución con intereses leninistas, pero trataré por lo menos de llegar hasta mediados del 17. Si no llegamos a la Revolución de Octubre, lo veremos en la clase de mañana, o después vemos cómo nos organizamos, si a ustedes les sirve este método y cosas por el estilo. Como dije en el tramo anterior, una vez derrotada y sofocada la Revolución del 5, Lenin, Trotsky y otros dirigentes van a ser enviados a Siberia. Siberia era como una cárcel domiciliaria. No era obviamente domiciliaria porque ninguno de ellos vivía en Siberia, pero era un lugar donde los llevaban básicamente a una situación de aislamiento y casi imposibilidad de mantener relaciones con el exterior en general. Algunas características: Lenin va a estar preso unos años, se va a escapar. Trotsky va a estar unos años preso y se va a escapar. Y Lenin fundamentalmente va a estar casi 10 años consecutivos en su exilio en Europa, fundamentalmente en Suiza los últimos años, mientras que Trotsky, que era de otro grupo político, con otras características, aunque dentro del mismo espacio obrero no propiamente bolchevique, pero que había tenido un rol fundamental en la Revolución del 5, transcurre su exilio por diferentes lugares. Trotsky es más, se mueve más, e inclusive se sospecha que alguna vez haya vuelto o haya estado cerca de la Rusia zarista. Y vuelve mucho tiempo antes que el propio Lenin, que va a regresar recién en abril del 17, que va a ser uno de los temas que voy a tratar de abordar en este video. Si no, me suicido. ¿Qué es lo que va a pasar? Lenin escribe un libro que se llama ¿Qué hacer?, que es importante de entender. ¿Por qué digo que es importante de entender? Porque en el libro ¿Qué hacer?, Lenin lo que explica es cómo hay que hacer un partido revolucionario para la toma del poder. Y en ese libro, que se llama ¿Qué hacer?, Lenin explica detalladamente cómo es la actividad de ese partido. Ese partido tiene que ser un partido de vanguardia. ¿Qué quiere decir un partido de vanguardia? Lenin dice que tiene que ser un partido pequeño, clandestino. Obviamente lo de clandestino era obvio porque en Rusia otra forma de actividad política no podía haber, aunque después eso se sostuvo para todos los partidos de características leninistas, que tenían que ser o clandestinos o tener una facción totalmente clandestina en cualquier circunstancia. En la Tercera Internacional esto se vota, se discute, se ejecuta y todo. Y que tiene que ser un partido de la vanguardia esclarecida de la clase obrera, no del conjunto de la clase obrera. No es un partido de masas,
Es un partido, a diferencia de lo que pretendía la socialdemocracia tradicional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Acá lo que se trataba de lograr era un partido que dirija a la mayoría de los trabajadores industriales en las luchas. Y fundamentalmente él habla muchas veces de un partido de combate. ¿Cómo hay que hacer este tipo de cosas? De combate me refiero no a militar, estoy hablando de lucha, de conflicto, dirigiendo los conflictos de los trabajadores. No estoy hablando de un partido militarizado. Aunque estos partidos tenían siempre sectores de autodefensa para proteger a sus miembros y a sus compañeros. Pero no, Lenin nunca planteó la lucha armada como una forma autónoma de los trabajadores. La lucha armada se produce una vez discutiendo la toma del poder. Obviamente existe alguna forma, pero no tratar de llegar al poder exclusivamente por la lucha armada o por acciones armadas aisladas de la movilización popular en ningún punto de vista. Él a eso lo llamaba vanguardismo, escribe un libro que se llama ultraizquierdismo, infantilismo, no sé de qué. Ahora, después se los voy a decir el nombre correcto. Pero digo, Lenin no tiene esa postura. Lenin lo que opina es que hay que construir un partido que, llegadas las circunstancias y la situación revolucionaria, pueda dirigir a las masas obreras hacia la toma del poder revolucionario. Y esto va a ser lo que va a pasar básicamente en la Revolución Rusa. Piensen ustedes que estamos hablando de un país que era Rusia, donde había entre 5, 7, 8 millones de obreros, o 10, como mucho en el momento del 17, muy diezmado por la Primera Guerra Mundial, esa clase obrera, pero que sostenía cómo tenía que ser el programa para la toma del poder, o el camino, no el programa, porque el programa es otra cosa. Otra cosa que plantea Lenin es que ese partido iba a crecer con su voz oficial, que era el periódico. Cuando todos nosotros vemos que los partidos de izquierda no quieren vender los periódicos o no querían vender los periódicos, es una vieja característica leninista. Lenin decía que el periódico era el organizador colectivo del partido. Y el partido va a sacar un periódico durante muchos años que se llama Iskra y que es como la chispa o algo por el estilo, quiere decir en ruso. O sea, ellos pensaban, pero Lenin pensaba que ese periódico era la herramienta para repartir entre los trabajadores e ir convenciendo a lo que él creía que era lo mejor de la clase obrera de estas posturas políticas. Lenin va a estar en el exilio muchos años y el periódico se va a escribir inclusive desde fuera de Rusia durante mucho tiempo. Todos los periódicos tenían obviamente notas de Lenin y de otros exilados. Piensen ustedes, y el partido bolchevique tenía, en la Unión Soviética tuvo un aparato clandestino de funcionamiento. Ellos creían en un sistema de organización política que se llama centralismo democrático. El partido tenía que estar organizado en células. Esas células se juntaban en regiones o en, no sé, características de militancia y cosas por el estilo. Y el partido era una estructura bien piramidal que tenía sus células, sus organismos intermedios, y arriba tenía un comité central que se votaba por X cantidad de tiempo, se lo votaba en los congresos del partido. Piensen ustedes que no sé cuántos congresos hubo, pero en el 27 es el 10º congreso del partido. Con lo cual, entre 1890 y algo y 1927 hubo 10. O sea, en 35, 40 años hubo 10 congresos. Muchos de estos congresos eran inclusive en el exterior por las condiciones de persecución. Obviamente no después de la toma del poder. Y piensen ustedes que entre el 27 y el 56 hubo otros 10, porque el del 56, que yo me acuerdo, es el 20 Congreso. O sea que, digo, los congresos tenían una periodicidad de 3 años y medio, 4 años, y ahí se elegía el Comité Central, que era el órgano importante del partido, y había
por encima del comité central alguien que manejaba cotidianamente el partido, que era un comité ejecutivo. Mientras Lenin vive, el partido bolchevique tiene una cabeza. Es unicéfalo. El dirigente principal era Lenin y tenía sus representantes en la Rusia, no en el exilio, sino en Rusia, propiamente dicha. Lenin, el partido bolchevique va a ser muy golpeado, obviamente, perseguido, y va a tener una cuestión así importante. En un momento va a ser realmente un partido de hipervanguardia. El ejemplo más claro es la conferencia de Zimmerwald. En el año 1814, 1815, Lenin convoca una reunión para hablar de la paz y luchar en contra de la guerra. Lenin va a tener un rol muy importante contra la guerra, lo que él consideraba que era una guerra interimperialista y que era una guerra de los patrones, y ante lo cual la postura de Lenin y de los bolcheviques va a ser paz a toda costa, paz a toda costa. Entonces, en la reunión de Zimmerwald fueron muy poca gente, algunos bolcheviques, Zimmerwald queda en Suiza, algunos dirigentes del Partido Socialista Obrero Alemán, algunos representantes así muy relegados de diversos lugares, pero obviamente cuando se produce la conferencia de Zimmerwald ya los bolcheviques serán total y absolutamente minoría. Por eso dije que hay una paradoja que se llaman bolcheviques, que quiere decir mayoría, mientras que los mencheviques, que fueron creciendo de manera muy significativa en lo numérico, menchevique quiere decir minoría. Son las paradojas de los nombres de la historia. Empieza la Primera Guerra, cada vez que quiero decir guerra digo la segunda, pero es la Primera Guerra Mundial. Rusia va a tener las consecuencias de las cuales hablábamos antes, que eran más de 2 millones de muertos, 5 millones de heridos. La guerra le va a provocar a Rusia gravísimos problemas, sobre todo problemas, crisis alimentaria, crisis de todo tipo, va a haber levantamientos en contra de la guerra. Rusia va a tener un costo brutal, yo creo que lo dije antes, 2 millones de muertos y 5 millones de mutilados. Y hacia el 16, yo creo que lo dije en alguna clase, se empiezan a producir levantamientos en todos lados en contra de la guerra. Y en Rusia, fundamentalmente, esos levantamientos son deserciones masivas. Gente que no quería seguir luchando, gente que se rendía, gente que se escapaba. Eso transforma a la guerra en un sistema violento, autoritario, contra su propia tropa, de los oficiales y de la élite militar. Y esto va a generar un montón de conflictos muy importantes. Yo no sé si voy a poder lograr llegar a donde quería llegar, pero sí quiero que se entienda, este es el sustrato básico sobre el cual se va a producir esa situación que va a permitir la Revolución Rusa. La guerra y, aunque no había sido derrotada, el costo terrible que había sufrido el Imperio Ruso en la guerra, que lo lleva a tener graves inconvenientes de abastecimiento en un país donde era difícil alimentar a la gente en situaciones normales. Más difícil va a ser cuando mueran o queden mutilados 6-7 millones de tipos, que van a ser seguramente lo más importante de la clase obrera o de los sectores campesinos europeos, lo que va a generar mayores hambrunas, mayores conflictos, levantamientos. Entonces tenemos dos situaciones importantes que va a producir la guerra. El conflicto por la paz o por el final de la guerra, el conflicto por el hambre y el conflicto crónico por la tierra. Que cuando digo crónico, ¿qué quiero decir? Habíamos dicho que hacia el año 1962 se produce la liberación de los siervos
pero esa liberación de los siervos no es acompañada por un gran reparto de tierras, con lo cual tenemos decenas de millones de tipos que vivían en los señoríos de los nobles rusos y que a lo mejor recibieron una parcela muy pequeña de tierra o nada y que tenían que sobrevivir con eso en condiciones muy complicadas. Entonces, repito, nosotros vamos a encontrar que Rusia, a partir del 16, va a tener una circunstancia muy complicada que está atravesada por estos tres graves problemas: el problema de la guerra, el problema del hambre y el problema de la tierra, que era un problema crónico. Si ustedes resumen esto, van a entender que la consigna de los bolcheviques en ese momento es paz, pan y tierra en este orden. ¿Está claro o no? Cuando en el año 17, en febrero del 17, cuando digo febrero del 17, tengan en cuenta que siempre nosotros tenemos un delay entre el calendario gregoriano y el juliano, que tiene un atraso de 10, 12 días, no sé exactamente cuántos, con lo cual, si decimos 20 y pico de febrero del 17, en el calendario occidental y cristiano sería 7, 8 de marzo, y cuando decimos la Revolución de Octubre, para nosotros sería la Revolución de Noviembre, porque en el calendario gregoriano fue el 7 de noviembre. ¿Qué pasa en febrero del año 17? La Revolución bolchevique va a tener diferentes momentos. Hablamos de un momento en 1905 que fue totalmente sofocado y derrotado, y en 1917 se produce un nuevo levantamiento, sobre todo en San Petersburgo. En San Petersburgo se constituye el Soviet de San Petersburgo, donde van a tener una importante participación los partidos políticos que yo expliqué en la clase anterior. Los populistas son narodnikis, los CSR o socialrevolucionarios y los bolcheviques. Los bolcheviques eran minoría. También participan en este levantamiento popular los mencheviques, que eran un partido muy importante, sobre todo en la clase obrera, mucho más numeroso que los bolcheviques, y los socialrevolucionarios eran más numerosos que todos. ¿Se acuerdan que yo había dicho que los socialrevolucionarios eran los que pretendían representar orgánica y políticamente como partido a los campesinos y hacer una revolución con eje campesino, rural y esas cosas? ¿Qué va a pasar? Se produce la revolución. Esa revolución que se va a producir en febrero va a convocar rápidamente a una Duma. La Duma era el Congreso en Rusia. Esa Duma va a pretender hacer una transición, dictar una constitución y ese tipo de cuestiones. En la Duma participan fundamentalmente los cadetes, que son el partido KDT, quiere decir Partido Democrático Constitucional. No me pregunten por qué. Democrático es la D y la T, no me acuerdo. Bueno, pero es básicamente Democrático Constitucional. La K es constitucional y no sé cómo será que llegamos al Partido Democrático Constitucional. Hay agrupaciones de diversa índole de carácter burgués y hay agrupaciones que representan los intereses de los campesinos, los trabajadores y cosas por el estilo. Hegemonizado fundamentalmente por los cadetes o cadetes. En ese momento eligen un presidente de la Duma, básicamente del partido cadete durante un tiempo importante, aunque después, en una alianza entre los mencheviques y los socialrevolucionarios, va a asumir el cargo de presidente de ese gobierno provisional, se llama así, gobierno provisional, Kerensky, que era un dirigente vinculado fundamentalmente a los socialistas revolucionarios y con
un fuerte acuerdo con los mencheviques y ese tipo de cuestiones. Los bolcheviques eran un partido minoritario en este fenómeno. ¿Qué va a pasar? La revolución empieza a producirse en ese momento y los bolcheviques empiezan a atacar al gobierno con esas tres consignas que son hombreantes: paz, pan y tierra. El gobierno provisional no puede responder a la paz porque están en contra de abandonar unilateralmente la guerra. Pan era un problema de difícil y casi imposible resolución, y tierra era algo que implicaba un fenómeno que en ese momento ni los partidos burgueses, básicamente, ni los nobles estaban dispuestos siquiera a pensar, y los otros partidos pensaban en alguna alternativa, reforma agraria y cosas por el estilo. Con lo cual, lo que tenemos claro es que tenemos que pensar que el partido bolchevique es un partido minoritario en esta coyuntura. ¿Cuál es el peso importante que va a adquirir el partido bolchevique? Que va a tener un rol fundamental en el Soviet de San Petersburgo, que va a ir increciendo en algunos momentos, que va a ser... Piensen ustedes que el Soviet era un fenómeno que podía tener cualquier vaivén. Vos podías ganar una elección o una postura y al tiempo perderla, y así ida y vuelta infinidad de veces. En un momento en el Soviet hay figuras importantísimas, entre ellas Trotsky, que ya había sido figura del Soviet de 1905 y que juega un rol muy importante. Lenin no estaba en Rusia. Cuando Lenin se entera de que está pasando la Revolución Rusa, emprende un viaje a Rusia en un tren que se va a llamar, que va a estar blindado. Los alemanes, piensen ustedes, o vean un mapa, donde van a ver que Lenin tenía que pasar para llegar de Suiza a San Petersburgo, tenía que pasar obviamente por diferentes países, entre ellos Alemania, lo que era Polonia, lo que era el frente de guerra, que era una zona del Imperio Austrohúngaro o de Alemania o de la Rusia oficial, con lo cual es muy complejo entender cómo Lenin llegó a San Petersburgo. Lenin llega a San Petersburgo en abril y en ese momento hay un montón de escenas que vamos a describir, que yo a lo mejor trato de poner para mañana imágenes en este Classroom que hemos abierto y que espero que Karina les haya compartido, pero que vamos a utilizar como forma de comunicación más directa. Y en ese viaje Lenin logra llegar a San Petersburgo y va a tener un discurso terrible donde habla que ya empieza a plantear Lenin la toma del poder por los bolcheviques. En un primer momento hasta los propios dirigentes bolcheviques en el territorio, o sea, los locales lo escuchan a Lenin y dicen: este tipo está totalmente fuera de lugar. Va a tener un fuerte enfrentamiento contra algunos de esos dirigentes, Kamenev, Zinoviev y otros. Y ahí se establece extrañamente una alianza con Trotsky, que no era miembro del partido bolchevique, y que empieza a tener relaciones así, obviamente epistolares. Con Lenin se escribía hace mucho y tenía algunos encuentros sucesivos, y empiezan a coincidir más en la postura de que lo que había que hacer era avanzar rápidamente hacia la toma del poder por parte del Soviet o por parte del partido bolchevique. Son formas diferentes de enunciar algo muy parecido, pero esto era lo que sucedía. Lenin en ese lugar plantea todo el poder a los soviets y va a plantear algo que es: para Lenin, la clase campesina no era una clase revolucionaria. Y Lenin, como la mayor parte de los marxistas, y sobre todo este grupo de marxistas, que nosotros podemos definir en general como leninistas, plantean básicamente que la toma del poder va a abrir un periodo que se llama dictadura del proletariado. Entonces esto tenía un grave problema,
Lenin trata de saldar ese problema y en ese momento plantea como solución pública hacia las masas que lo que hay que pensar y lo que hay que inaugurar es una dictadura democrática de obreros y campesinos. Con lo cual, lo que empieza a plantear Lenin ya claramente es una política que se resume en paz, pan y tierra, en ese orden, que es el orden, digo, cuando uno hace un programa tiene que poner adelante las cosas más importantes y más inmediatas, y que plantea que la forma de llegar a eso es mediante la toma del poder por los soviets y la instauración de una dictadura democrática de obreros y campesinos. Esto va a ser resumido por Lenin en otro texto que se va a llamar Las tesis de abril. Hemos hablado ya del quehacer, que era el primero. He nombrado, creo que incorrectamente lo cité, que es ultraizquierdismo, enfermedad infantil, de no me acuerdo qué, ahora se los voy a buscar y se los voy a mandar. Y por último, las tesis de abril. La revolución y el gobierno provisional van a tener una deriva compleja. Asume Kerensky el gobierno. Kerensky era supuestamente un representante de algunos sectores, entre comillas, socialistas revolucionarios mencheviques, pero ellos sostienen en la continuidad de la guerra. Esto va a generar un conflicto bastante fuerte, va a generar una fuerte adhesión a las posturas de los bolcheviques que están planteando, son los únicos que plantean la paz ya. Y lo que se va a producir en ese momento es ese fuerte liderazgo, sobre todo en el Soviet de San Petersburgo y otros, pero básicamente en San Petersburgo, donde los bolcheviques empiezan a tener fuerte incidencia, sobre todo en el Soviet, y empiezan, luego de un gran conflicto que se va a producir en julio-agosto, donde hay un intento contrarrevolucionario encabezado por un general que era Kornilov. Kornilov se levanta en contra del gobierno provisional y pretende volver a reinstalar a los Romanov, que estaban presos, y en ese momento los bolcheviques deciden que había que sostener al gobierno de Kerensky contra el levantamiento de Kornilov. Esto va a generar un debate terrible y lo sintetizan con una frase algo así como: por sobre el hombro de Kerensky defendamos y disparemos contra Kornilov. Una metáfora de esas características que va a terminar con la derrota de Kornilov, el mantenimiento del gobierno de Kerensky fuertemente debilitado y una fuerte persecución contra los bolcheviques. Lo obligan a Lenin a irse a Finlandia. Igual, si miran el mapa, Finlandia queda muy cerca, pero lo obligan a irse porque él no se quiere ir. Todos estaban clandestinos, pues los iban a matar en cualquier momento. Comienza a constituirse en el Soviet de San Petersburgo grupos determinados, y uno de esos grupos determinados es el Comando Militar Revolucionario, que era como los guardias de defensa de los dirigentes del Soviet, que inteligentemente los va a manejar Trotsky y que van a ser el elemento determinante para la Revolución de Octubre. Vamos a terminar acá. No creo que haga otro video. Mañana nos vemos a las 20:10 y continuaremos con este momento de la Revolución de Octubre.